Soy América Contreras y les voy a hablar acerca de la norma mexicana NMX AA 15-1985 que habla acerca del muestreo, el método de cuarteo. Para efectuar este método de cuarteo se requiere la participación de cuando menos 3 personas. El equipo requerido, antes descrito, está de acuerdo con el número de personas que participan en el cuarteo. Para realizar el cuarteo se toman las bolsas de polietileno contenido los residuos sólidos, resultado del estudio de generación según la norma mexicana NMX A61. El contenido de dichas bolsas se vacía formando un montón sobre un área plana horizontal de 4 metros por 4 metros de cemento pulido o similar y bajo techo. El montón de residuos se traspalea en pala hasta homogeneizarlos. A continuación se divide en 4 partes aproximadamente iguales y se eliminan las partes opuestas, repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 50 kilogramos de residuos sólidos, con los cuales se debe hacer la selección de subproductos de acuerdo a la norma mexicana NMX AA22. De las partes eliminadas del primer cuarteo, se toman 10 kilogramos aproximadamente de residuos para los análisis de laboratorio, físico, químicos y biológicos, y con el resto se determina el peso volumétrico. Las muestras obtenidas para los análisis físicos, químicos y biológicos deben trasladarse al laboratorio en bolsas de polietileno debidamente señadas e identificadas. El tiempo máximo de transporte de la muestra al laboratorio no debe exceder de 8 horas. La siguiente norma es la NMX AA 16-1984, Residuos Sólidos Municipales, Determinación de Humedad. El procedimiento consta de colocar la caja abierta y su tapa en la estufa a 393 grados Kelvin o 120 grados centígrados durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, se tapa la caja dentro de la estufa e inmediatamente se pasa al secador durante 2 horas como mínimo o hasta obtener peso constante. Se vierte la muestra sin compactar hasta un 50% del volumen de la caja. Se pesa la caja cerrada con la muestra y se introduce destapada a la estufa a 60 grados centígrados durante 2 horas. Se deja enfriar y se pesa nuevamente. Se repite esta operación las veces que sea necesario hasta obtener peso constante. La diferencia máxima permisible entre determinaciones efectuadas por duplicado no debe ser mayor al 1%. En caso contrario, se recomienda repetir la determinación. Para obtener los cálculos, se resta el peso de la muestra seca al peso de la muestra húmeda y se divide entre la humedad en por ciento. La siguiente norma es la NMX AA 18-1984, determinación de cenizas. La muestra se seca hasta peso constante a 60 grados centígrados y se deja enfriar en el desecador. Poner a peso constante el crisol a temperatura de 200 grados centígrados durante 2 horas. Se deja enfriar en el desecador y se pesa. Se transfiere el crisol aproximadamente gramos de la muestra seca que se indica y se pesa con aproximadamente 0.1 gramos. Se calcina la mufla a 800 grados centígrados hasta obtener peso constante y se deja enfriar en desecador y posteriormente se pesa. Los cálculos se realizan haciendo una resta del peso del crisol más la muestra calcinada menos el peso del crisol vacío, dividido entre el peso del crisol más la muestra seca menos el peso del crisol al vacío en gramos, multiplicado por 100. La diferencia máxima permisible entre determinaciones efectuadas por duplicado no debe ser mayor en 1%. En caso contrario, se debe repetir la determinación. La siguiente norma mexicana es la NMX AA 19-1985, Residuos Sólidos Municipales, Peso Volumétrico in situ.
Para efectuar esta determinación se requiere de cuando menos 2 personas. Antes de efectuar la determinación, se verifica que el recipiente esté libre y limpio de abolladuras, así como también que la báscula esté anivelada. A continuación, se pesa el recipiente vacío tomando este peso como la tarea del recipiente. En caso de no conocer la capacidad del recipiente, se determina a partir de las formulaciones aritméticas exigentes. A continuación, se llena el recipiente hasta el tope con residuos sólidos homogenizados obtenidos de las partes eliminadas del primer cuarteo, según la norma NMX AA15. Se debe golpear el recipiente contra el suelo al menos 3 veces, dejándolo caer desde una altura de 10 centímetros. Nuevamente, agregue residuos sólidos hasta el tope, teniendo cuidado de no, de no presionar al colocarlos en el recipiente, esto con el fin de no alterar el peso volumétrico que se pretende determinar. Se debe tener cuidado de vaciar dentro del recipiente todo el residuo sin destacar los finos. Para obtener peso neto de los residuos sólidos, se pasa el recipiente con estos y se resta el valor de la tara. Cuando no se obtenga suficiente cantidad de residuos sólidos para llenar el recipiente, se marca en esta la altura alcanzada y se determina dicho volumen. El peso volumétrico del residuo se calcula mediante la siguiente fórmula, la cual es el peso de los residuos sólidos en kilos dividido entre el volumen del recipiente en metros cúbicos. La siguiente norma mexicana es la AA 021-1985, Residuos Sólidos Municipales de Determinación de Materia Orgánica. Para este procedimiento, simultáneamente, se corre un blanco por cada serie para obtener el factor de corrección. Se tritura la muestra en un mortero hasta obtener una consistencia similar al talco. Se pesa 1.1 gramo de la muestra y se transfiere un matraz Erlenmeyer de 250 mililitros o mayor. Se agrega con una bureta de 10 mililitros y cromato de potasio y se agrega 20 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Se agita energéticamente durante 1 minuto. Después se deja reposar durante 30 minutos y posteriormente se agregan 100 mililitros de agua. Se agregan 10 mililitros de ácido fosfórico, 0.5 mililitros de difenilamina y se titula con sulfato ferroso al 0.5 normal, hasta que vire de violeta oscuro a verde. Para obtener el porcentaje de materia orgánica, al volumen de la solución de dicromato de potasio se le resta el volumen de la solución del sulfato ferroso multiplicado por su normalidad y por el número de K, y se divide entre el peso de la muestra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Padrón. La NMX AA022 de 1985, Protección al Ambiente, nos ayuda para la selección y cuantificación de subproductos para obtención de la muestra. El procedimiento se da para obtener subproductos y subclasificarlos en algodón, cartón, cuero, residuo fino, envase de cartón encerado, fibra dura vegetal, fibras sintéticas, hueso, hule, lata, loza cerámica, madera, material de construcción, material ferroso, material no ferroso, papel, pañal desechable, plástico rígido y de película, poliuretano, poliestireno expandido, residuos alimenticios, residuos de jardinería, trapo, vidrio de calor, vidrio transparente u otros. La cuantificación se da por la fórmula PS es igual a G1 sobre G por 100, donde PS es igual al porcentaje del subproducto considerado. G1 es el peso del subproducto considerado en kilos, descontando el peso de la bolsa empleada, y G es el peso total de la muestra, que es mínimo 50 kilos. La NMX AA 024, de 1984 de Protección al Ambiente es para determinación de nitrógeno total. La muestra es digerida en presencia de ácido sulfúrico concentrado, sulfato de potasio y sulfato cúprico, hasta desprendimiento de humos blancos y que la solución sea transparente e incolora de un tono amarillo paja. El residuo es enfriado, diluido y llevado a condiciones alcalinas para la determinación del amonio. El amonio destilado se cuantifica volumétricamente. La NMX AA
025 de 1984 da la determinación del pH por el método potenciométrico. Es nada más determinar el potencial de hidrógeno de los residuos o de una selección de residuos utilizando los aparatos que son balanza analítica con sensibilidad de 0.001 gramos, potenciómetro con compensador de temperatura, electrodo de vidrio y electrodo de referencia, un agitador magnético, un termómetro de vidrio y el equipo usual del laboratorio. La NMX AA 031 de 1976 es la determinación de azufre en desechos sólidos, con ayuda de los reactivos de solución de cloruro de bario al 10%, solución de nitrato de plata al 1% y solución de ácido clorhídrico al 1.5%. Algunos aparatos que se ocupan son balanza, baño de agua, parrilla eléctrica, embudo y crisol. Solamente es la muestra, es la solución procedente del lavado de la bomba calorimétrica después de haber titulado con la solución de carbonato de sodio, según la determinación del poder calorífico en desechos sólidos. Se agrega ácido clorhídrico, se calienta la solución, se añade un exceso de 20% y se retira el vaso del baño, al cabo de ese tiempo y se deja enfriar. 1 mililitro de solución de cloruro de bario. El líquido sobrenadante se filtra mediante papel filtro y es precipitado. El crisol con precipitado se seca en estufa. Y todo eso se da por los cálculos de ese porcentaje es igual a G1. La NMX AA 032 de 1976 es la determinación de fósforo total en desechos sólidos por el método de fosvanadomolibdato. Los reactivos son de grado analítico, son ácido nítrico, ácido perclórico y solución de vanadomolibdato. Consta en 2 etapas que son las de preparación de diluciones, la segunda etapa es la de los procedimientos como tal, todos son de grado analítico y se concluye con una validación analítica y la comparación de resultados con unas tablas obtenidas. La NMX AA 033 de 1985 es para residuos sólidos municipales y da para la determinación de poder calorífico superior. Nos ayuda una balanza analítica, un calorimétrico formado por un recipiente equipado con una camisa al vacío, una bomba calorimétrica, cápsulas y una prensa. Se da por métodos calorimétricos y solamente son análisis físicos a muestras de 200 gramos. La NMX AA 052 de 1985 es para residuos sólidos municipales. Se da para la preparación de muestras en el laboratorio para su análisis. Los aparatos son una balanza gratinaria de 20 kilos, guantes de carnaza, una escobilla, una mascarilla protectora, tijeras de jardinero, recogedores, pala de jardinero, lentes protectores, molino triturador y frascos de vidrio. Solamente se verifica si la muestra está debidamente identificada. De no estarlo, se anota en el reporte del laboratorio. Se vacía la muestra en un área limpia y seca para que con unas tijeras se desmenucen todos los residuos, con una pala se incorporan. Son muestras representativas de 1 kilo para análisis. Y en la muestra se presenta un diagrama de preparación de las muestras en el laboratorio. Me presento, soy María Valeria Romero y les voy a hablar acerca de la norma mexicana NMX AA 61 y 985. Esta norma mexicana nos especifica un método para poder determinar la generación de todos los residuos sólidos municipales a partir de un muestreo estadístico aleatorio. Para efectos de esta aplicación de la norma, los residuos sólidos municipales se subdividen en 2 categorías, las cuales son domésticos, los que generamos en casa habitación, y los no domésticos, los que generamos fuera de nuestra casa habitación. Para desarrollarlas en la generación per cápita de residuos sólidos domésticos, en el procedimiento de campo, el parámetro lo obtenemos a partir de la generación del promedio de los residuos sólidos por habitante en medida de kilogramos sobre habitante por día. A partir de la información que obtenemos de un muestreo estadístico aleatorio en el campo, este se tiene que realizar durante 8 días y para cada uno de estos estratos socioeconómicos de la población. Y para la generación per cápita de los residuos sólidos no domésticos, el valor de esta generación lo obtenemos a partir de los procedimientos escritos durante el cálculo de la generación per cápita de los residuos sólidos domésticos, y en caso de no poder determinar la generación en base a la anterior, lo podemos obtener por medio de un balance de materia.
Continuamos con la norma mexicana NMX AA 67/1985, y esta norma nos especifica un método para poder determinar la relación entre carbono y nitrógeno de todos los residuos sólidos municipales y así planear y diseñar unos sistemas adecuados para su disposición final de los mismos. En la norma para determinar la relación del carbono y nitrógeno, tenemos en esta función el porcentaje de materia orgánica, donde lo tenemos de acuerdo a la constante de Jackson, la cual es 0.58, y del porcentaje de nitrógeno total. Y para poder determinar el contenido de carbón, se debe multiplicar el porcentaje de materia orgánica por la constante de Jackson. Seguimos con la norma mexicana NMX AA 68/1986, la cual nos especifica un método para poder determinar el hidrógeno que se encuentra en los residuos sólidos municipales y poder planear y diseñar sus sistemas para disposición final. Los cálculos en esta están en función del porcentaje de toda la materia orgánica obtenidos de acuerdo con la constante de Jackson, que recordamos es 0.58%. Continuamos con la norma mexicana NMX AA 80/1986, la cual nos especifica un método para determinar el porcentaje de oxígeno en la materia orgánica presente en los residuos sólidos municipales. Esta se evalúa por la transformación a monóxido de carbono, que posteriormente va a reaccionar con peróxido de yodo y formando yodo absorbido en solución alcalina para poder ser valorada con tiosulfato de sodio y con el objetivo de diseñar sus sistemas y manejo para su disposición final. La obtención de la muestra la podemos tomar en cuenta desde la norma mexicana NOM AA 52, en la cual nos establece que se toma una cantidad suficiente para poder efectuar la determinación por medio de duplicado. Y para la reproducción de la prueba, la diferencia de todos los resultados entre determinaciones efectuadas por el duplicado no deben exceder de 0.1%, y en caso de que no pase, repetir la determinación. Para la norma mexicana NMX AA 92/1984, nos establece el método para poder determinar el azufre transformándolo en sulfato de sodio mediante el tostado de los residuos sólidos en presencia de osilita. La obtención de la muestra nos volvemos a basar en la norma mexicana NMX AA 52 porque la determinación se hará por duplicado. En la reproducción de la prueba, la diferencia de los resultados entre todas las determinaciones efectuadas por el duplicado no debe exceder del 0.1% y en caso contrario se debe repetir la determinación como se menciona en la norma anterior. Finalizamos con la norma NMX AA 094/1985, en la cual nos especifica un método de prueba para poder determinar el fósforo total contenido en los residuos sólidos municipales. Y esta no es aplicable a productos que generan soluciones coloridas como son las del tipo denominado escorias básicas. En esta norma nos da un fundamento, el cual nos comenta que este método se basa en disolver y transformar todos los compuestos fosforados a ortofosfatos, los cuales se hacen reaccionar para formar el complejo de fosfovanadio molibdato, cuya intensidad de color se mida fotométricamente. Para la obtención de la muestra nos volvemos a basar en la NOM AA 52 y en la cual nos dice que la cantidad suficiente para efectuar la determinación es por duplicado de nuevo. Y la repetibilidad después de los cálculos hechos, si la diferencia entre los resultados obtenidos para diferentes porciones de muestras, así como de sus análisis, no debe exceder del 0.1% y en caso de lo contrario se debe recomendar repetir la determinación. Esto es todo de nuestra parte, agradecemos su atención.